Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué bendición, qué alegría poder estar en este domingo 24 de octubre. Miren, 24 de octubre se acerca mi cumpleaños, que es el 29. 24 de octubre, domingo 24 de octubre, con el sermón dominical perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar contentos ante la palabra de Dios, ante la maravilla del sermón? ¿Cómo no estar contentos de poder participar de las bendiciones que Dios nos da? He titulado este mensaje En el cruce de dos destinos. En el cruce de dos destinos. A ustedes les parecerá una novela, pero no. Es un sermón que tiene su sustancia teológica y que ahora vamos a tratar de desmenuzar. Primeramente, si vamos a hablar de destino, tenemos que ver qué significa la palabra destino, ¿no? Porque la palabra destino significa, por ejemplo, yo digo, este objeto está destinado para este lugar, o sea, es el lugar hacia donde va una persona o un objeto, ¿no? Pero también cuando hablamos de destino, hablamos de un poder que nos guía hacia una determinada meta. O también cuando hablamos de destino, hablamos de los condicionamientos que causan o que hacen que nuestra vida vaya en un determinado camino o en otro camino. ¿Se entiende? O sea, los condicionamientos, las determinaciones que hacen que nuestra vida vaya hacia un lado o hacia otro. En el cruce de dos destinos. Ahora, resulta que en el cruce de dos destinos está tanto la humanidad entera como el cosmos, el universo o los universos. En el cruce de dos destinos estuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo, de quien escuchábamos a través del misionero Derek Tucker el domingo pasado su conversión. Y en el cruce de dos destinos estás vos y estoy yo. Entonces quisiera un poquito desarrollar estos puntos, obviamente enfocándome en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 3, primeros 13 versículos. Y quisiera leerla. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles, sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión del misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, ¿cuál es este misterio? Que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy el menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Epiograñón.
epouranión, ¿no es cierto?, los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Cuando hablamos en primer lugar de que en el cruce de dos destinos está la humanidad y está el cosmos, primeramente tenemos que ver qué era el destino en la cosmovisión de los antiguos, en la cosmovisión de aquellos que vivían cuando el autor de la carta a los Efesios estaba escribiendo. La primera cosa que tenemos que ver es este tema de los principados y las potestades en el epouranion, o sea, en los lugares celestiales. Fíjense ustedes, dice verso 3:10, a los principados y autoridades en los lugares celestiales. En el capítulo 1, versículo 21, dice precisamente que Cristo fue colocado por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino en la venidera. ¿Quiénes son estos principados y potestades en los lugares celestiales? Poderosos ángeles, no superiores en sabiduría y en descubrir el misterio y las revelaciones de Dios a la iglesia, pero son poderosos ángeles, según la mentalidad, ¿no es cierto?, de aquellos a quienes estaba destinada esta carta circular escrita a los Efesios. Porque en la cosmología antigua, ¿no es cierto?, la Tierra era el centro. Fíjense ustedes, el centro del universo era la Tierra. Y, digamos, había alrededor de la Tierra 7 esferas. Esferas transparentes y semisólidas. Los astros se movían allí libremente, la luna, las estrellas y todos los demás astros. Pero cada astro tenía su ángel guardián. Lo más importante en cuanto a todos los astros eran los planetas, que llegaban a ser 7 planetas. El cielo de Dios estaba más allá y por encima, ¿no es cierto?, de estos 7 planetas y de estos lugares celestiales. Y la salvación era concebida como un ascenso del ser a través de estos 7 planetas. Ahora, el pasaje por esos lugares celestiales podía ser ayudado o podía ser obstaculizado por estos gobernadores angélicos. O sea, estos ángeles eran principados y potestades, algunos amigables y otros completamente hostiles. Fíjense ustedes que en las religiones antiguas el destino estaba muy ligado a la astrología, a los poderes y a los principados ligados con los astros. Y en muchas religiones antiguas, el zoroastrismo y tantas otras más, encontramos que se realizaban oraciones a los astros, se propiciaba, se hacían actos de propiciación a través de sacrificios para satisfacer a los astros. Se tendía a adorar a los ángeles. Fíjense ustedes la carta misma a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 18, dice: nadie los prive de su premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que han visto vanamente hinchado por su mente carnal. O sea, fíjense la importancia que tenían los ángeles, ¿no es cierto?, para las religiones antiguas. Y muchos, digamos, realizaban rituales mágicos dedicados a los ángeles. Ahora bien,
Esta era la cosmovisión de la iglesia y del mundo, ¿no es cierto?, en los tiempos en que escribió el autor de la carta a los Efesios. Pero, ¿cómo concebimos el destino nosotros en la visión contemporánea, en nuestro tiempo? Por supuesto que en grandes sectores de la población hay ciertos resabios de la mentalidad antigua. Muchos consultan el horóscopo a ver si hacer o no una operación comercial o financiera, consultan a los astros, ¿no es cierto? Otros sienten temor, a ver, bueno, vamos a consultar a ver qué me dice el horóscopo, si lo hago o si no lo hago, tal cosa. Se consulta a un sabio, se consulta a un gurú, se consulta en otras culturas a determinadas personas a las cuales se las dota de algún poder especial. Además, cuando entendemos el destino, entendemos que el inconsciente es destino. Y ustedes saben que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Nosotros somos hablados por otros, nuestros otros con minúscula, ¿no es cierto? Nuestros otros primordiales, nuestro padre, nuestra madre, el lugar donde nos criamos, antes de poder hablar nosotros. Se nos pone un nombre, se nos asigna un lugar, se nos da un cierto destino, ¿no? Y hay personas que nacen en hogares donde se los cría bien, pero hay otros niños que nacen, por ejemplo, en hogares de delincuentes. ¿Y qué ven? ¿Qué escuchan hablar? ¿Con qué se alimentan desde su más temprana infancia? ¿Qué ejemplos ven? Bueno, entonces diríamos también que la primera infancia es un poco destino, ¿no? ¿Qué lugar o qué destino tiene un niño que desde pequeño se lo trató de tonto, o se lo trató de malo, o se lo puso en un determinado lugar? Este chico es terrible, este chico es insoportable, este chico es así o es asá. Esas cosas que nos dicen y se nos pegan y se nos marcan en el inconsciente, ¿no es cierto? ¿Qué se puede esperar de este niño que vivió en medio de la violencia y en medio de la pelea entre sus padres? Y se esperaría que fuera también un violento, ¿no? Entonces, todo ser humano está en camino a un destino, ¿no?, que puede llevarlo a la ruina o que puede mantenerlo en el temor. Yo, por ejemplo, no celebro para nada determinada magia y fetichismo evangélico, como por ejemplo personas que dicen en esta casa ocurren determinadas cosas, en esta iglesia ocurren determinadas cosas, la iglesia no crece, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces en un determinado momento se encuentra algún objeto que ha sido dedicado a un dios pagano y entonces ese objeto es el causante de que la iglesia no crezca y hay que hacer una limpieza de la iglesia, etcétera, etcétera. Como si entonces estos elementos que están en el mundo, estos principados y potestades a cuales le atribuimos un poder que no tienen, realmente fueran a determinar el curso de nuestra vida y a causar cosas que realmente nos llevan a un determinado destino. Ahora, cuando este destino se cruza con Cristo en la humanidad y en el cosmos, hay ya un cruce de destinos. Este destino se cruza con Cristo. Fíjense ustedes lo que dice Efesios 1, del 20 al 21. Dios ejerció, ¿no es cierto?, esa fuerza, ese poder, en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en el Epouranion, en los lugares celestiales. Pero escuchen, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo
en esta edad, sino también en la venidera. ¿Dónde sentó Dios a Cristo? En los lugares celestiales, por encima de todos estos poderes y principados y señoríos y autoridades y todos estos elementos de este mundo. Fíjense, por ejemplo, lo que dice allí en 1 Pedro 3:22, con toda claridad, ¿no es cierto? Dice el texto: ahora, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Gloria a Dios. Hermano, por sobre todo poder, por sobre toda cosa creada, está Cristo, que tiene la autoridad suprema. O sea, el cristianismo no niega la existencia de poderes que nos condicionan, la existencia de poderes de maldad que nos quieren llevar hacia un destino de temor, de esclavitud y de ruina. Pero jamás se pensó que esos poderes deberían ser aplacados, que a esos poderes se le debería dar más importancia de la que tienen, porque Cristo los ha vencido. Nuestro destino, más que en las causas, se basa en el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Ese es el destino eterno de Dios. Esa es la omnipotencia divina. Este es el sentido de que Dios es todopoderoso, que Cristo venció todo condicionamiento, ya sea en los poderes cósmicos, como todo condicionamiento subjetivo que nos hace a nosotros dependientes de algún elemento del pasado, de algún hecho traumático, de alguna situación de nuestra historia personal. Yo, si estoy en Cristo, ya no soy más preso de mi temor a las cuestiones inconscientes, ni de mi temor a un virus, ni de mi temor a cualquier poder humano o espiritual que pueda hacerme daño. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está por sobre todo principado, poder, autoridad, y es el mismo Cristo que nos hace sentar a nosotros en los lugares celestiales juntamente con Él. El Todopoderoso me libra de todo condicionamiento. Allí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 10, dice con toda claridad nuestro texto que nosotros hemos sido despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Gloria a Dios. La iglesia entonces se levanta gloriosa sobre todo poder del mal, demostrando la multiforme sabiduría de Dios. Fíjense lo que dice el texto que nos inspira. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y autoridades en los lugares celestiales. O sea que la iglesia, que la conformamos cada uno de nosotros, está llamada, está destinada a demostrar la multiforme sabiduría de Dios a todos estos ángeles buenos o malos, a todos estos poderes que nos condicionan o que tienden a condicionarnos, a demostrarle la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros, que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, a la diestra del Hijo, nosotros, que conformamos una iglesia unida, una iglesia de judíos y de gentiles, una iglesia que anticipa la nueva humanidad de Dios, totalmente unida en el amor, tiene el poder de anunciar a los principados y autoridades el Evangelio que une al mundo, que une al cosmos, que une a la humanidad. Hermanos, en el cruce de dos destinos está aquellas cosas que nos causan, aquellas cosas que vienen quizás de nuestra infancia o aquellas cosas que están a nuestro alrededor y que quieren destinarnos hacia algo,
pero está también en el cruce de estos dos destinos, está el Hijo de Dios que se sentó sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo gobernador, sobre todo señorío, y puso a la iglesia para anunciar la multiforme sabiduría de Dios. O sea que el propósito de Dios va más allá de cualquier condicionamiento humano. Y en eso consiste el todo poder del Señor Jesucristo. Digno eres de todo poder, de toda gloria, de toda honra, de toda sabiduría, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en el cruce de dos destinos también estuvo la vida de Pablo, por ejemplo. Pensemos en el destino humano de Pablo, un fariseo apegado a la ley, defensor de la ley, con mucha agresividad y bronca, ¿no es cierto? Tanto es así que había pedido cartas para ir y encarcelar a los cristianos, pero Dios tenía otro destino para Pablo, ¿no? Y entonces aquí dice que Pablo es prisionero de Cristo a favor de ustedes los gentiles. Miren, prisionero de Cristo, Pablo, el prisionero de Cristo. Pablo, el administrador de la gracia de Dios. 3:2. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en beneficio de ustedes. Qué lindo cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, ¿no? Pero esa gracia de Dios, ese don gratuito de Dios, se va a convertir en una tarea, y Pablo ve que hay una tarea por delante, que Dios nos elija, que Dios nos llame en su gracia, es un privilegio, pero también es una tarea. Y él es el administrador de la gracia de Dios. Pablo es el que revela el misterio de Dios. Es un maestro, es un teólogo que revela el misterio de Dios. Fíjense ustedes los versículos 3 al 6. Por revelación me fue dado a conocer este misterio como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo podrán entender cuál es mi comprensión del misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, compañeros en el mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa por medio del Evangelio. Hermanos, Pablo es el que revela el misterio de Dios. Pablo es un hombre que ahora ha abandonado la violencia y ha comenzado a vivir en amor. Y en ese amor entonces le has revelado el misterio de Dios. Si yo conociera todos los misterios y toda la ciencia y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el misterio que Dios le ha dado a conocer claramente a Pablo es que Él quiere unir a toda la humanidad, y la iglesia es el primer paso de esa unión, porque gentiles y judíos conforman toda la humanidad, y Pablo quiere unir a toda la humanidad, por eso es el apóstol de los gentiles. Y este misterio no había sido dado a conocer, por lo menos con tanta claridad como ahora lo enuncia directamente el apóstol Pablo. O sea, otras generaciones no es que han sido ignorantes de Dios. Otros tiempos pretéritos y en otras latitudes no es que se carece de la revelación de Dios, pero esa revelación de Dios es, como dijera Karl Rahner, atemática. O sea, todos los seres humanos tenemos una revelación de Dios, pero quizás no la podemos verbalizar o articular en palabras. Sin embargo, ahora aquí hay una revelación temática. Pablo lo articula en palabras. Él le fue revelada claramente este misterio, este propósito divino,
de unir a toda la humanidad y entonces ser la Iglesia el primer testimonio de unidad y de unión. Pero Pablo es también el ministro, el siervo de Dios, el menor de todos los apóstoles. Fíjense lo que dice del 7 al 9. De este evangelio llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Mis hermanos, qué maravilla. Pablo se considera siervo de Cristo y el menor de todos los siervos, como dice en 1 Corintios 15:9, y yo soy el menos digno de todos porque perseguía a la iglesia. Un siervo mantiene siempre la humildad, y es en la humildad del siervo que Dios actúa. Y Dios actúa revelando su propósito eterno. Y su propósito eterno debe prevalecer sobre cualquier condicionamiento. El propósito de Dios prevalece sobre cualquier causa que te quiera hacer de una o de otra manera. Pero en el cruce de esos dos destinos en la vida de Pablo estuvo el encuentro con Cristo en el camino a Damasco, como lo hemos visto el sermón del domingo anterior del pastor y misionero Derek Tucker. Bien, en tercer lugar, en el cruce de dos destinos está tu propia vida y mi propia vida. ¿Cuál es tu destino? ¿Tener miedo al desamparo? ¿Tener miedo a la pobreza? ¿Tener miedo a la altura? Acordate las palabras de Pablo. Ni lo profundo, ni lo alto, ni las alturas del poder, ni la profundidad de la pobreza o del desamparo, ni el pasado, ni el porvenir. No sos preso más ya ni del pasado, ni del porvenir. No sos preso más de la opinión de los otros. No sos preso más, ni esclavo más de ninguna de estas cosas que te destinan a vivir en el temor. ¿Crees que no podés refrenar tus impulsos de violencia porque viviste en un hogar lleno de violencia? El Espíritu de Dios es espíritu de poder, amor y dominio propio. Te dijeron que eras feo o que eras lindo, que eras bueno o que eras malo. No importa lo que te hayan dicho. Dios te destina a vos a cosas superiores a cualquiera de estos destinos o condicionamientos. Una joven no quería, para hacer consistir a su padre, para sostener en el padre un cierto saber, porque los seres humanos nos cuesta romper con el padre o la madre idealizado. El padre le había dicho varias veces como que ella tenía un cuerpito de varón y era siendo niña. Y la mujer no quería prácticamente relacionarse y todo lo hacía virtualmente, hasta que su analista le dice: es que no podés poner tu cuerpo. Esa relación se sostiene a la distancia porque no podés poner tu cuerpo. Y entonces ella comenzó, sí, a tener una nueva relación, ya entonces poniendo el cuerpo. No somos víctimas pasivas de ningún condicionamiento, porque el destino de Cristo para vos tiene que ver con su propósito eterno.
porque Dios te valora desde antes de la fundación del mundo, porque Dios te ama, porque su espíritu es espíritu de poder, amor y dominio propio, y Él ha derramado su espíritu en tu corazón. Y entonces Dios quiere que a partir de esos condicionamientos vos seas libre. Quiere cambiar tu destino en libertad. Es importante ser lo más conscientes posible de nuestro destino, de nuestro inconsciente. ¿Para qué? Para ser lo más libres posible. Es importante ser lo más conscientes posible de nuestros condicionamientos para ser lo más libres posible. Y aquí entonces dice, en Él tenemos libertad. La palabra libertad es valentía, es confianza, es coraje. Y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Mis hermanos, qué maravilla. Pero todo esto depende de que vos te encuentres con Cristo, de que tengas un encuentro con Cristo. Un encuentro con Cristo. Dios puede cambiar tu destino en libertad. Hay que asumir el destino en Cristo Jesús para que haya verdaderos cambios, para que sea más y más libre. Porque allí donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero también dijo que el que cree en Él tendrá libertad y será sacado de esa esclavitud del pecado. En el cruce de dos destinos está Cristo. En el cruce de tu destino está Cristo, que quiere hacer un cambio en tu vida y hacerte verdaderamente libre. El que en mí cree es verdaderamente libre, dice Jesús. ¿Querés ser libre? Cree en el que está sentado a la diestra del Padre y que te hace sentar a vos también en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo condicionamiento, sobre todo poder, sobre todo señorío, en el que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Recibilo en tu corazón, seguilo con tu vida, y a Él sea la gloria y la honra por todas las edades, en la iglesia y en tu vida. Amén y amén.